Buenas tardes, profesora Daniela. Nuestro grupo está conformado por Catherine Caiza, Andrea Sánchez, Sara Hurtado, Paula Logroño y mi persona, Arlet Collago. Con el tema que abordaremos la articulación tibio-peroneo astragalina con respecto a su hipomovilidad en el movimiento de flexión dorsal. Como fisiopatología, vamos a encontrar que la hipomovilidad articular puede ser fisiológica o artrocinética, relacionados con los movimientos accesorios. El rango limitado del movimiento de la articulación puede ser intraarticular o extraarticular. Eh, bueno, las intraarticulares de la movilidad limitada suelen alterar la artrocinética de la articulación, produciendo limitaciones de los movimientos accesorios, de la rotación y deslizamientos entre las superficies de la articulación. Como el movimiento artrocinético limitado, vamos a tener que, por ejemplo, el deslizamiento posterior limitado del astralago puede resultar en movimientos fisiológicos limitados, como va a ser la dorsiflexión del tobillo. Sin embargo, también es importante destacar que debido a los movimientos compensatorios en las articulaciones adyacentes, va a tener el movimiento fisiológico que puede ser restablecido y mantenido a pesar de los movimientos artrocinéticos restringidos. La flexión dorsal limitada de la articulación tibio-peroneo astragalina puede producir inicialmente una cojera vertical al andar. Esta compensación mantiene el movimiento adelantado de la parte baja de la pierna sobre el pie durante la postura media. Más tarde, la hipermovilidad de la articulación tibio-peroneo astragalina va a ser hacia eversión y la fuerza muscular en sujetos con inestabilidad funcional del tobillo hallado déficit de la fuerza muscular en la eversión. Como goniometría, vamos a notar que va a estar entre 0 a 20 grados la flexión dorsal del tobillo. Bueno, el paciente se va a encontrar en prono, rodilla flexionada a 90 grados, pies por fuera de la camilla, la posición del fisioterapeuta a nivel de los pies del paciente, el pivote, cara lateral del malleolo externo, brazo fijo, paralelo a la cara lateral de la pierna, y como brazo móvil se va a encontrar paralelo 5 grados metatarsiano. Ya, entre los factores de riesgo, los primeros tenemos los intrínsecos. El primero va a ser la inestabilidad articular, que puede ser mecánica o fisiológica, la hipomovilidad después de una lesión, los déficits de la fuerza muscular, sobrepeso y también si hay una disminución en el control neuromuscular. Si hay variaciones en la longitud y anchura del arco plantar o si el paciente puede presentar pie cabo. Entre los factores de riesgo extrínsecos puede ser el tipo de práctica deportiva. En estos incluyen a los pacientes que son deportistas al momento de realizar su calentamiento. También pueden ser por el calzado o por terrenos irregulares. Y ahora vamos a hablar de las patologías asociadas a la inestabilidad o a la hipomovilidad de la articulación del tobillo. Como un dato importante tenemos el dolor lumbar crónico asociado a la pronación del pie. Vamos a ver que se va a subdividir en una pronación bilateral y una pronación unilateral. Dentro de la pronación bilateral va a haber una presencia de eversión del calcáneo, anteversión de la pelvis, un incremento de rotación interna de la tibia y cadera que va a influir en la alineación pélvica, produciéndose una hiperlordosis a nivel lumbar. Y la pronación unilateral, en cambio, va a haber una predisposición a una basculación en el plano frontal hacia el pie con mayor pronación. Y como resultado va a haber una diferencia funcional en la longitud de los miembros. También vamos a ver que la tracción excesiva de los músculos iliopsoas, piriformes y glúteo mayor
van a producir una rotación vertebral lumbar y escoliosis. La fatiga muscular en la musculatura erectora de la columna como resultado de su intención de minimizar la tensión producida en el músculo iliosadas. Otra patología asociada va a ser el dolor patelofemoral. Esto se va a producir por una combinación de aducción femoral excesiva, una rotación femoral interna y desplazamiento medial de la rodilla, lo que se define como valgo dinámico de rodilla y que va a generar un aumento de la tracción del tendón rotuliano y la pronación de los pies relacionados con un incremento de la carga a nivel femoro-rotuliano. Otra patología es el genu recurvatum, que es una reprogramación de la cadera en extensión. Va a haber una anteversión de la pelvis, es decir, una extensión de la cadera, una extensión del tobillo con destacado apoyo sobre el talón, una extensión de la bóveda plantar que lleva a una bóveda poco marcada o pie plano y una extensión de los dedos con apoyo sobre la cabeza de los metatarsianos. Los músculos implicados van a ser el glúteo mayor, el cuadrado crural, el recto anterior, el sóleo, el flexor corto de los dedos, los interóseos, el extensor corto del primer dedo. Ya vamos a ver que esta predisposición de extensión va a estar relacionada con una luxación rotuliana, dando lugar al dolor anterior de la rodilla y a sensaciones de inestabilidad de la rótula. También vamos a ver que esta hiperextensión va a poner en tensión el ligamento cruzado anterior. Y también tenemos una tendinopatía rotuliana, que aquí vamos a ver que la flexión dorsal y la contracción excéntrica del gastrocnemio absorbe fuerzas al aterrizar de un salto. También va a haber una reducción del rango de dorsiflexión, puede aumentar el riesgo de una tendinopatía rotuliana y los cambios posturales compensatorios como el genu recurvatum que ya hablamos, son problemas que producirán un acortamiento del cuádriceps y una predisposición a la tendinopatía rotuliana como tal. La otra patología tenemos la tendinopatía aquilea. Esta es una lesión común en corredores y en personas adultas. Esto se da por la disminución de la flexibilidad del gastrocnemio, la disminución del movimiento subtalar, el aumento de la pronación, la disminución de la fuerza flexoplantar y también se la relaciona por la ruptura o por bursitis, causando la hipomovilidad por la hinchazón. Ya tenemos la inestabilidad y esguinces recurrentes de tobillo. Esto se da durante el movimiento de dorsiflexión, hace más vulnerable la inversión y las fuerzas de rotación interna sobre el tobillo, aumentando el riesgo de lesiones repetidas y asociadas, también con inestabilidad del tobillo durante la marcha. Tenemos tres inestabilidades. Es la crónica, que es durante el crecimiento y se da en casos de esqueletos inmaduros. La inestabilidad subastragalina, que se relaciona con la inestabilidad lateral y es consecuencia de una lesión aguda en supinación con luxación subastragalina, con rotura de los estabilizadores subastragalinos. Tenemos también inestabilidad crónica de tobillo por la sindesmosis. Esto se da más por el dolor en la estructura afectada. Ya tenemos también los riesgos de caída. Eso también se da por la edad avanzada y una de sus razones es porque pierden las habilidades motoras debido a la edad y también por cambios fisiológicos como la disminución del equilibrio. También se da por la reducción de la velocidad de la conducción nerviosa y la disminución del rango de movimiento. También se da por la reducción o el retraso de la dorsiflexión del tobillo durante la marcha. Este comienza desde la fase de balanceo y se relaciona con alteraciones en la mecánica de la marcha. También se relaciona con la fractura del calcáneo causada por compresiones al seal en el astrágalo sobre el calcáneo. Aquí consideramos una patología que es relacionada con la diabetes, es la neuropatía diabética. Esta patología afecta el sistema musculoesquelético y se da en casos avanzados. Esta afección puede ser traumática en microtraumatismos crónicos y en episodios agudos.
origina inflamación y da una sobrecarga y causa una destrucción ósea y articular. Eso se relaciona con la artropatía de Charcot. Esa es una patología que afecta al sistema musculoesquelético y altera la biomecánica con las reacciones bioquímicas. Esto es difícil de diagnosticar ya que solo aparece en la primera fase y comienza por la pérdida de balance muscular, orientalización del calcáneo, aplanamiento del arco longitudinal interno y sobrecarga del tarso y metatarso. Esto causa una deformidad en el pie en forma de mecedora, generalmente con prominencia ósea. Esto da origen a áreas de hiperpresión que pueden evolucionar a úlceras. Esto causa la hipomovilidad. Ya, después de toda esta apertura del tema, nosotros nos hemos basado que el movimiento osteokinemático a favorecer va a ser la flexión dorsal, también llamado dorsiflexión. Este movimiento se da en el plano sagital con los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión. Tiene un rango normal de 20 a 50 respectivamente. Este se le considera que es sin carga y con la rodilla extendida. También produce movimientos acoplados en el plano frontal y también en el plano transversal, junto a la dorsiflexión que van a ser el movimiento de eversión y el de abducción. En este caso, estos movimientos van a ser resultado de las desviaciones por el eje debido a la forma de las carillas articulares. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el posicionamiento de la articulación, que es importante. La posición de reposo de esta articulación será los 10 grados de flexión plantar y posición media entre eversión e inversión máxima. La artrokinemática, dentro de esto definimos que es la regla convexo-cóncavo, en la que la dorsiflexión, la superficie anterior del astrágalo, es en respecto a la pierna, rueda hacia anterior y se desliza hacia posterior, por lo cual va a haber una tensión de la cápsula posterior por la porción del ligamento del deltoideo y los ligamentos del astrágalo peroneo posterior y el calcáneo peroneo. En este caso pusimos un video en el que se explica las carillas articulares respectivamente de esta articulación y la artrocinemática. Los deslizamientos que vamos a realizar, el primero va a ser en la articulación taloclural. Este va a ser un deslizamiento en dirección dorsal, en donde el paciente se va a encontrar en decúbito supino, la rodilla flectada, el talón se va a apoyar sobre la mesa. El terapeuta se va a encontrar en bipedestación hacia el lado ventral en la pierna del paciente. La mano fijadora, en este caso la mano izquierda, va a sujetar el antepié del paciente y lo fija de manera que permita un comovimiento en la articulación tibiotarsiana. La mano movilizadora, que en este caso es la derecha, toma por el lado ventral muy proximal a la parte distal de la pierna del paciente. Ya, el segundo deslizamiento igual va a ser en dirección dorsal en la articulación taloclural. La posición del paciente va a ser en decúbito supino sobre la mesa. Se utilizó un aditamiento, en este caso una bolsa con arena, para lo cual lo vamos a ubicar bajo los dortejos y los cuales se van a ubicar contra el terapeuta. El pie va a sobrepasar el borde de la mesa. La posición del fisioterapeuta va a estar en bipedestación hacia la planta del pie. La mano fijadora es tomada por el lado lateral alrededor del calcáneo, como vemos en la mano izquierda. Y la mano movilizadora es tomada por el lado medial alrededor del tarso, con el pulgar dorsal sobre el astrágalo. Como ya mencioné, la dirección del movimiento va a ser en dirección dorsal. Deslizamiento superior del peroné. En la posición del paciente se va a encontrar decúbito supino con la pierna apoyada sobre la camilla. La posición del terapeuta se va a encontrar en bipedestación o también se puede encontrar en sedestación, al pie de la camilla, frente a la pierna
a tratar del paciente. Mano estabilizadora, dedo medio palmar de la cabeza del peroné y como mano manipuladora en la región proximal de la palma contactada con la superficie plantar lateral del calcáneo. Se va a realizar una eversión de la articulación subastragalina, la cual se mantiene con el apoyo del antepié del paciente contra el hombro del terapeuta. Y como ejecución, el antebrazo de la mano va a manipular y realizar una fuerza hacia craneal. Ok, ahora el deslizamiento dorsal en la articulación tarso-metatarsiana. El paciente va a estar de cúbito supino con su rodilla flexionada y apoyado en una cuña. El terapeuta está en sedestación o bipedestación. Puede estar en dirección plantar y la mano fijadora, como se ve en el video, toma al cuboides del paciente por el lado lateral con el pulgar. La mano manipuladora va a tomar alrededor de la base de los metatarsianos del cuarto y el quinto y va a hacer el deslizamiento, como muestra en la flecha roja, hacia dorsal. Posteriormente tenemos en la articulación cuboidea navicular igual un deslizamiento dorsal. El paciente está de cúbito supino con flexión de rodilla, al igual apoyado en una cuña, que puede ser también una toalla. El terapeuta está en sedestación hacia la planta del pie del paciente. La mano fijadora va por el lado medial inmediatamente proximal al espacio articular, como se va a mostrar en el video. Y la mano movilizadora va a tomar el lado lateral de los dedos del segundo al quinto alrededor del cuboides. De esta forma, el terapeuta va a aplicar un deslizamiento al igual que hacia dorsal. Ya tenemos la articulación calcáneo-cuboide. Vamos a realizar un deslizamiento dorsal. Al paciente le vamos a poner de cúbito supino y el terapeuta va a estar en sedestación hacia la planta del pie. La mano fijadora va a tomar el calcáneo por el lado dorsal con el pulgar y los dedos. Y la mano manipuladora toma el cuboides por el lado lateral con el pulgar y los dedos. Ok, ahora nosotros decidimos poner un deslizamiento posterior de la tibia que va a favorecer la flexión de rodilla. Esto es debido a que hemos analizado en un caso clínico que se hablaba de un grupo de futbolistas que al presentar una hipomovilidad de la dorsiflexión en tobillo podían tener repercusión en rodilla, que iba a ser un limitante para la flexión. Además que esto conllevaría un problema en ligamento cruzado anterior. Entonces, para la técnica, el paciente se ubica de cúbito supino en la camilla. El aditamento va a ser la rodilla del terapeuta bajo la porción distal del fémur, como se observa. El terapeuta está en bipedestación al lado lateral del paciente. La mano fijadora se toma la superficie anterior distal del fémur y la mano manipuladora contacta la superficie anteroproximal de la tibia, en la que va a ser la técnica el antebrazo una fuerza hacia posterior, como se señala en el video. Es importante mencionar la posición de reposo que va a ser en esta articulación de aproximadamente 25 grados de flexión. Y con eso terminamos y agradecemos mucho por su atención.